Bienvenidos a este podcast llamado Ciudad R. Yo soy Roberto Díaz y en este podcast hablaremos de temas de programación, de libros y de mejora personal. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este podcast Ciudad R y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre proyectos de programación en la universidad. Pero antes de entrar al tema, les quiero hacer recordar de que me pueden agregar en la página de Instagram de este podcast que se llama Ciudad R y también de que tengo un blog de nombre robertocs.com en donde pongo cosas sobre programación, así como trato de explicar cosas como qué son los objetos y qué son las variables de clase y todo eso. Y sin más preámbulos vamos a entrar al tema que nos advoca el día de hoy, que van a ser los proyectos de programación en la universidad. Estos proyectos hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Especialmente los que uno va a tener acá en Estados Unidos se toma 4 años para terminar tu bachelor, prácticamente los que van a hacer después del segundo año, o sea, estamos hablando de tercero y cuarto, y son muy importantes en el sentido de que nos van a hacer a trabajar. No solamente es un proyecto que es una tarea que te dan y que te dicen, ok, tienes un mes para hacerlo, sino que en estos proyectos, más que todo, te hacen trabajar en equipo con personas. Muchas veces no las escoges tú, simplemente se dan porque uno no, bueno, en mi caso, a veces no vamos a socializar a la universidad, simplemente vas porque tienes que tomar la clase y te tocó un grupo y tienes que saber cómo interactuar con estas personas. Pero antes de esto, te quiero hacer recordar que estos proyectos son muy importantes. Yo en la universidad personalmente me acuerdo de tres que fueron realmente importantes, que son uno en mi clase de Software Engineering, otro en mi clase de Programming Languages y otro en Machine Learning. Entonces, estos proyectos vamos a comenzar a cubrirlos muy brevemente y más o menos para que tengas una idea de lo que se trataban y de los diferentes retos que uno se ve afrontado, cosa de que si tú tienes que estar en un proyecto y te ves en una situación similar, más o menos vas a saber cómo actuar o qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, recuerdo que hace como un año estaba llevando este curso que se llamaba Software Engineering y en este curso teníamos que prácticamente construir un, no una aplicación, pero una website y éramos como 4 personas. Entonces de aquí teníamos que o sea, reunirnos y más o menos asignar quién iba a ser el que está de acuerdo y hacerlo, ¿no? Entonces, para gran sorpresa, me di cuenta de que muchos de mis compañeros, casi todo mi grupo, que eran las otras 3 personas, no estaban muy actualizados en esto de programación. Sabían la programación que te dan hasta segundo año, ¿no? Entonces, la cual es tu clásico Java y tus Direct Structures y nada más de ahí, pero no sabían lo que era cómo conectarse a una base de datos, cómo sacar datos, qué clase de datos tener, qué considerar, qué no considerar, cómo hacer select statements y todo eso. Entonces, tampoco no tenían conocimiento de cómo entrar y hacer simple así queries que le dicen acá en MySQL. Entonces, cuando uno está en esas situaciones, en estos proyectos, si tú, digamos, estás en la posición en la que sabes más, te diría, toma más responsabilidad, porque si lo vas a dejar, no es bueno. Entonces te recomendaría toma responsabilidad
y trata de hacer lo mejor que puedas. Velo como un reto para mejorar más tus skills. Y si eres de las personas de que está aprendiendo y hay una persona que sabe más, trata de pegarte más a esa persona y que te enseñe más cómo saber más sobre esa tecnología. Entonces, y si puedes enseñar a una persona, enséñale, no seas egoísta, pero siempre va a haber de todo, pues, en esta situación. Entonces recuerdo de que básicamente como casi la gran mayoría caía en mí, eh, tuve que hacer el proyecto prácticamente todo porque no sabían, pero de alguna manera les iba instruyendo por qué se hacía. Teníamos que escribir reportes y más o menos ellos hacían su parte, escribir el reporte y yo les iba diciendo por qué yo hacía ciertas cosas o no. Pero tampoco quiero sonar como que, oh, yo lo sabía todo y todo así. No, también uno tienes que ser tolerante con los demás, pero ser exigente contigo. Entonces en ese momento me tocaba ser tolerante y saber de que simplemente digamos, no están expuestos a eso. Entonces, digamos, yo me expuse a eso porque en mis vacaciones yo ya estaba aprendiendo más cosas, estaba leyendo más libros sobre programación, estaba investigando en YouTube cómo, cómo hacer proyectos, cómo conectar el PHP con el MySQL, cómo después conectarlo al Visual Studio, cómo sacar queries, cómo organizar mis datos, cómo crear formas y todo eso, y después cómo crear una página de HTML, ponerle el CSS, ponerle un poco JavaScript y ahí también ponerle PHP y después conectarme a la base de datos. Entonces todo eso yo lo iba aprendiendo en el Summer, ¿no? Mientras que, digamos, mis compañeros, digamos, tus compañeros van a estar haciendo sus cosas, digamos, tomando otra clase, digamos, ¿no? Tú no conoces la realidad de esas personas. Entonces, me vi en la situación de que, ok, digamos, yo sé más esto porque invertí más tiempo. Entonces, no está mal que tú también pongas un tiempo también en enseñarles. Entonces, es lo que pasó ahí. Entonces, en este proyecto yo lo vi como un gran reto porque iba a mejorar, mis skills, sobre todo en JavaScript, porque estábamos construyendo un music player. Entonces es lo que hicimos y ya, y en los 4 meses, ¡pum!, lo pusimos y ya, y pasamos la clase todos y todos contentos. Entonces, eso fue un reto y eso es lo que más o menos te puedes ver expuesto en la universidad. En otra clase, en la de Machine Learning, eso fue como un proyecto más solo, pero que nos dan más tiempo. Entonces, en esta clase sí tuve que leer bastante. Entonces va a haber proyectos así pero ahí va a haber proyectos de universidad que son más independientes, ¿no? Son clases más avanzadas, pero son proyectos de que son más independientes. Creo que tú puedes escoger un compañero, pero la mayoría lo hacía solo. Entonces, en esta clase, pues, si vas a tomar un proyecto de Machine Learning, seguro te va a tocar mucho investigar, mucho leer sobre los algoritmos. En mi caso, tuve que instalar desde cero Jupyter Notebook. Y si vas a instalar, si vas a hacer un proyecto de Machine Learning, te recomendaría que te descargues la Anaconda Distribution porque viene con todos los paquetes. Incluso viene con Jupyter Notebook y ahí puedes escribir tus, tu código de Machine Learning. Entonces es lo vi como una oportunidad de aprender una nueva librería con Python, otro lenguaje de programación y de paso aprender Machine Learning y cómo manipular los modelos y cómo hacer predicciones. Entonces fue una clase retante porque me tomó mucho tiempo leer y entender qué había detrás de esos algoritmos, porque si tú vas a poner un video en YouTube, te va a dar vas a ver que personas ponen sus videos, pero
simplemente utilizan los algoritmos y a veces no sabes ni por qué, o es ponen parámetros y no sabes qué significa ese parámetro o ese número, por qué le ponen punto uno, por qué no le ponen punto 5. Entonces, esas preguntas me hacía igualmente yo cuando ya hace tiempo ya también había querido tratar de investigar sobre Machine Learning por mi cuenta y me di cuenta me di cuenta que estas personas pues utilizaban las diferentes funciones y todo lo que utilizaban todas las librerías, pero no sabían por qué utilizaban una, por qué ponían estos números y cosas así. Entonces, un buen entendimiento te va a dar darte el tiempo de investigar sobre todo la teoría y sobre todo la matemática detrás de Machine Learning. Y una vez que entiendes ese fundamento, entender ya cómo eso lo implementan en código, se te hace más sencillo. Entonces, es así, fue una clase retante y una buena experiencia. Otra clase retante y que me abrió mucho los ojos en lo que es esto de los proyectos de universidad y es porque creo que es más que todo, este es el motivo por cual estoy haciendo este podcast. Se llama en esta clase de Programming Languages. En esta clase, que acá le dicen PLC, no se prácticamente te enseñan sobre, más o menos para darte un overview, te enseñan sobre la historia de los diferentes lenguajes de programación. Después te enseñan cómo están, qué sintaxis, qué son las semantics y cómo un simple statement se puede dividir, como que, o sea, qué hay detrás de un simple statement y los diferentes, y cómo se descompone eso en el tree parser y todo eso. Entonces, digamos, es una clase muy básica, es muy low level, pero el proyecto era interesante. Nos dijo, agarra un lenguaje en programación y haz un proyecto. Entonces, yo agarré mi proyecto, me acuerdo que investigué y tenía que, o sea, como era un proyecto de esta clase que es de Programming Languages, cada persona o cada grupo, o sea, por máximo, eh, dos grupos pueden escoger un lenguaje de programación. Dígase, si el grupo uno o fulano tal agarra Python, solamente otra persona más podría agarrar Python y ya no podía haber tres grupos o tres personas agarrando Python. Entonces tenías que rápido poner tu lenguaje. Entonces yo como tuve experiencia, como ya te conté en esta clase de software engineering, ya tenía una experiencia en PHP. Entonces escogí PHP y empecé a hacer este proyecto que se llamaba un scraper en PHP. Y tú te vas a decir, wow, hay muchos proyectos sobre un scraper, ¿no? Pero muchos están en Python, entonces en PHP era distinto. Entonces, si mal no recuerdo, me tocaba así como 3 días antes de 3 clases. O sea, yo presentaba la tercera clase y fui a la primera para ver cómo era la presentación y claramente me di cuenta de que muchos proyectos eran 2 personas presentaban por día o hasta 3, si no mal recuerdo, y todas las personas se veían de que simplemente hacían como que sacaron un proyecto de YouTube, lo pusieron en su computadora y lo presentaron. Entonces se notaba así de que pusieron un poco trabajo en eso. Entonces, también para ser honesto, yo también saqué cómo se hacía un scraper así en YouTube, pero también le di un toque personal porque le puse un HTML, un CSS, ah, lo extendí porque el que hacía solamente era un scraper, el que estaba en el tutorial solamente hacía scraping solamente en artículos, en un artículo de una website. Y, antes de que siga, ¿sabes qué es scraping, no? Scraping es sacar información de una website, pero hacerlo de forma así, por medio de código. Por ejemplo, digamos que quieres descargarte o quieres
y ya, digamos que quieres descargarte todas las fotos de un artículo. Entonces solamente escribes un programa y solamente se descarga todas las fotos y las puedes guardar en un documento. Entonces, eso es lo que hace un scraper. Entonces, este scraper en el de YouTube solamente hacía eso. Entonces, claro, utilizaba una librería. Entonces agarré, investigué un poco más sobre la librería, estaba de curioso y agarré y empecé a hacer scraping también en texto de otro artículo y después empecé a hacer scraping de imágenes y después tenía el scraper que era el otro de artículos, de links de artículos de una website. Entonces, entonces digamos, o sea, cuando tengas un proyecto en general, no te quedes simplemente con lo que te da el proyecto o con lo que encuentras ahí, ¿no? Si tienes la oportunidad de aprender, date el tiempo, ¿no? Si estás utilizando una librería, adéntrate un poco más en la librería y trata de ver qué puedes hacer más con esta información, ¿no? Y utilízala. Entonces cuando lo presenté al profesor le gustó mucho, le pareció, dice, ingenioso, según sus palabras. Entonces esa es mi experiencia en proyectos, ¿no? Y más que todo, tienes que acostumbrarte en esta experiencia, por ejemplo, en los proyectos lo que aprendí era de que uno tiene que acostumbrarse a trabajar con código de otras personas, ¿no? Probablemente tú que eres todavía novato en esto, o si eres un poco avanzado, te has dado cuenta, bueno, si más que todo, si eres novato y solamente estás en la universidad, te das cuenta que tú solamente has escrito tus códigos. Si tú eres la única, digamos, te dan un assignment y te dicen, ok, escríbeme el Fibonacci Series hasta el 50. Entonces tú agarras tu editor, agarras tu Eclipse o agarras tu Python y empiezas a escribir. Y tú eres, ¿no? Tú eres el que lee el problema, y el que lo implementa y ya, ¿no? O sea, tú eres el que hace todo, tú eres el que escribe el código. Pero en la vida real no va a ser así. En la vida real, cuando vas a encontrar tu primer trabajo, te vas a unir a un equipo. Este equipo va a trabajar sobre un código base ya que está funcionando. Am, Tal vez te va a tocar extender la funcionalidad de este código, o tal vez te va a tocar hacerle mantenimiento a este código, o eso, una de las dos prácticamente va a ser nuevas cosas, un poco de nuevas cosas, pero basado en lo que ya tienes. Entonces, para hacer eso tienes que tener conocimiento de lo que a veces hace el código actual. Entonces, muchas veces en el trabajo se lee más código que el que se escribe. Y en la universidad es al contrario. En la universidad se escribe más código que el que se lee código. Y si lees código, es tu propio código. Entonces, a veces es complicado. A veces hay código bien escrito. A veces hay código mal escrito. Entonces, es una situación en la que uno tiene que estar bien, bien, bien atento y bien alerta a eso. Entonces, una forma de estar así, de darte un, de prepararte para esas situaciones, es de que yo creo que estos proyectos de universidad que te ponen, de alguna manera te ponen al día en estos, de alguna manera te entrenan para esta situación, ¿no? Digamos, estás en un grupo, así como me tocó a mí, no soy ingeniero, y a veces tú vas a saber más. Entonces vas a tener las cosas van a caer más sobre ti y vas a tener de que más o menos administrar más qué es lo que van a hacer las demás personas, comunicar lo que estás haciendo, comunicar de una manera clara y precisa. Y también eh, a veces las otras personas, ¿no? Como tú eres el encargado, tú eres el que va a escribir el código y las otras personas tienen que entender tu código y a veces eso te ayuda también a que ya desde la universidad estés escribiendo código más entendible, más legible, más limpio. Entonces es algo de que uno siempre tiene que, si a ti te gusta esto de la programación, tienes que mostrar como que te importa escribir buen código, ¿no? Y eso tiene que verse reflejado en las líneas de código que escribes. Y y, y si trabajas en un grupo, ¿no? Si a veces tienes un proyecto en el que eres el que menos sabe o el que sabe más o menos, a veces te va a tocar, ¿cómo se llama? Hablar más con las personas y hablar con esa persona, ¿no? Y decirle de que, ok, tú sabes más y
cómo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para llegar a ese nivel? ¿Qué aconsejas? ¿Qué no aconsejas? Más o menos, porque en la vida laboral te vas a cruzar, ¿no? Con personas que van a saber más que tú, van a saber menos que tú, y tienes que verlo en ese sentido, que estos proyectos de programación son como un entrenamiento que te están dando para tu vida laboral. Pero claro, pues va a ser un entrenamiento así como que súper, súper, súper baby, ¿no? Ya la vida laboral es otra cosa. Entonces, también te recomendaría de que tomes clases en las que se hacen proyectos, porque esto te va a servir bastante. Vas a aprender bastante. Yo aprendí bastante de los proyectos de la universidad, pero también date la oportunidad de aprender más, ¿no? Date la oportunidad de adentrar en esas, adentrar en ese conocimiento, en adentrarte y saber más sobre una librería, leer más, investigar más, ir a la documentación, ver más tutoriales, ver más vídeos de YouTube, seguir blogs. Eso te va, eso de todas maneras te va a ayudar más. Uno va a tener muchos beneficios. Uno va a ser en el que vas seguramente si sigues estos pasos, ¿no? Te va a ayudar a que hagas un buen proyecto, te va a ayudar a que tengas una buena calificación. Dos, te va a servir como experiencia tú utilizando ese lenguaje o esa librería. Y tres, te va a ayudar también a que lo pongas en tu GitHub y así muestres de que has trabajado en ese proyecto, ¿no? Entonces, de todas maneras, estos proyectos son de mucha ayuda. Y también cuando tú te entrenas así como que en tratar de saber más y tratar de investigar más, esto te va a llevar a que te vuelvas una persona de que da más de lo que se le pide. Y mucha gente tal vez lo ve mal, ¿no? Tal vez personas que ya están trabajando te dicen, ok, a mí me pidieron ABC y ya di ABC. O te dijeron, escribe este reporte o hazme este análisis de esta base de datos y ya. Y tú haces ABC y se acabó. Pero date cuenta de que si haces justo lo mínimo, está bien, ¿no? Está bien. Si te piden eso, está bien. Pero a veces es bueno de que uno se acostumbre, ¿no? A dar más de lo que le piden. Da lo que te piden, incluso añade más. Por ejemplo, si te piden, hazme un reporte sobre tal cosa y te das cuenta de que, mientras que estás haciendo el reporte de eso, te das cuenta de que hay otros factores que no han considerado. Entonces trata de incluirlo. O si estás escribiendo un lenguaje de programación, si estás escribiendo, digamos, un programa y te das cuenta de que hay código de que puede ser refactor, o sea, de que lo puedes escribir de mejor manera, o de que si ves que hay un código de que está yendo por extra loops, entonces tú lo que puedes hacer es modificarlo y hacerlo que funcione mejor, o tal vez si hay variables que están, digamos, hay personas que cuando le ponen nombre a sus variables, le ponen nombres así como en vez de poner timestamp, así ponen ts. Entonces, si tú puedes modificar por ahí, hacerlo más limpio, más legible, ponerle más así indentación, ponerlo, tal vez escribir mejores comentarios en el código, cosas así. Entonces, si tú haces más, eso te va a acostumbrar a que todo lo hagas mejor, ¿no? Porque si tú te acostumbras a una persona que está acostumbrada a hacer extra y a mejorar lo que le piden, entonces obviamente eso significa que también en tu vida mismo vas a estar haciendo así, vas a ser una persona de que está acostumbrada a hacer ese extra mile y hacer y ser así simplemente te va a llevar a ser mejor, ¿no? Entonces, se llama esto así. Este es el podcast en el que les quería hablar sobre estos proyectos de programación en la universidad. Tal vez creo que me ha salido un poco largo de lo que estoy acostumbrado, pero yo espero que te haya sido de bastante ayuda, de que estos proyectos no los veas como que, oh, no, es tarea, sino que los veas como la oportunidad de aprender algo, algo nuevo y algo que te puede servir en el futuro. Y bueno, y sin nada más que decir, les quiero hacer acordar de que tengo mi página de Instagram para este podcast que se llama Ciudad de R.
lo puedes encontrar ahí. Y también tengo mi blog en lo que escribo sobre programación, se llama robertocs.com. Y sin más preámbulos, me paso a despedir. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.